Bien, señores, dicen los creyentes que el don más preciado que tiene el ser humano es el libre albedrío, es decir, el poder de decidir lo que va a hacer, y que esa es una condición que solamente lo tienen los humanos de todos los seres creados. Es el don más preciado que Dios le dio a sus criaturas. Además de que es la criatura pensante de la creación. Sin embargo, hay algo que nos mortifica a muchos y es, muy bien, nos dio el libre albedrío. Lo que no nos dio fue la condición de nosotros elegir ser creados. No nos preguntaron de quién tú quieres ser hijo, si tú quieres ser ciudadano de este planeta. Eso, usted va para, tiene el libre albedrío, pero ya usted va para allá. Nadie puede elegir quién va a ser su familia. Esas son de las cosas que unos amigos dicen que Dios se va a sentar, tiene que sentarse con nosotros algún día y explicarnos ese problema. Pero hay algunos que necesitan de más explicación que otros, y uno de ellos es el doctor Leonardo Matos Berrido, que ha tenido una vida muy fructífera, muy abundante, y que merece, ya yo creo que es tiempo de que el doctor Matos Berrido escriba todas esas experiencias, donde tú ves que hay de todo. El doctor Matos Berrido, decíamos hace un rato, cuando presentábamos a Fello Suberví y a Mariñez, que son de esos dominicanos que han sido testigos de excepción de situaciones especiales en organizaciones políticas diferentes. Doctor Matos Berrido, yo lo recuerdo recién graduado de bachiller, inscrito en la Universidad de Santo Domingo, como un promotor, fundador, y creo que llegó a ser jefe de la Guardia Universitaria. Pero antes recuerdo, sí, que en una de las oficinas de rentas internas se ganaba la vida como mecanógrafo. Creo que escribía cuando Quesada era director o algo de eso. Creo que el doctor Matos Berrido viene de muy atrás. Ha tenido cargos en el área diplomática, ha sido embajador o 2 o 3 naciones, en Italia, en Taiwán. El doctor Matos Berrido ha sido director de migración, ha sido secretario general de la Liga Municipal Dominicana, director de IDECOP, oía Mariñez con mucho interés, secretario de Estado de Educación, y quizás hay muchas cosas que no se olviden, y lo más reciente fue director del BNB, y durante 23 años fue, 23, ¿verdad? 26 años fue el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, que por cierto aquí se jugó béisbol por su trabajo en ocasiones muy especiales. Le damos las gracias al doctor Matos Berrido. Quisiéramos pues no limitarnos a esta conversación, sino ver cómo uno puede obtener más experiencias con todas esas cosas que ha hecho el doctor Matos. Y sí, seguro. Doctor, usted está diciendo muchas cosas. Y me llevó una reflexión de el hombre público y la mujer pública. Eso no se puede. Él es un hombre público, pero Milagro no se puede decir que es una mujer pública, no. Es una vicepresidenta. No. Bien, le damos la bienvenida al doctor Matos Berrido. Y comenzamos por, justamente, ¿cuándo comienza la vida pública de Matos Berrido? Muy buenos días a todos. Yo debo primero darte las gracias, Julito, por la invitación y sobre todo por esa presentación tan generosa que has hecho de mi humilde persona y de mi humilde carrera política. Yo realmente no puedo ubicar bien el inicio de mi vida pública. Cuando yo era estudiante del bachillerato, en la Escuela Normal Presidente Trujillo, se llamaba entonces el actual Liceo Juan Pablo Duarte, me puse a organizar actos culturales, y yo recuerdo que entre las cosas que pude organizar fue
un concurso que se celebraba toda la semana entre escuelas del nivel secundario, que íbamos a la voz dominicana, un profesor servía de jurado, y entonces un equipo de tal escuela y otro equipo de tal escuela, con un tema específico de la materia que estábamos estudiando, de una de las materias que estuviéramos estudiando, a discutir el tema. Y entonces el maestro decidía finalmente cuál de los dos equipos. Era un careo. Era una especie de careo, había ganado. Es una cuestión interesantísima, porque el medio de transporte eran los pies, las piernas. Yo recuerdo que salíamos del Canal 4 y habitaban la gente, cuando eso se usaba mucho, que allá a prima noche las familias sacaban las mecedoras a la calzada. Sí. Y, mira, esa es la que estaba en la televisión. Y ahí comencé yo a sentirme bien. Después, ya estando en la universidad, segundo o tercer año, y yo era mecanógrafo en la dirección de aduanas. Mozo Bonetti era el director, el general Bonetti Burgo era el director. Y muchos de los compañeros míos tenían el mismo problema que yo, que teníamos empleitos, sobrevivíamos y veíamos que se acercaba el final de la profesión y preguntábamos, ¿y qué va a ser de mí ahora cuando yo termine? Porque obviamente no se podía seguir de mecanógrafo, pero podríamos ganarnos la vida como abogados. Entonces ahí vino un hecho que determinó en algunos, incluyéndome a mí, meternos formalmente en política, que fue cuando se anunció que el Balaguer, que iba a ser nuestro profesor, iba a ser el candidato del Partido Dominicano a la vicepresidencia de la República. Balaguer gozaba de la simpatía de la generalidad del estudiantado por su humildad. Balaguer era, cuando eso, secretario de la presidencia o de Relaciones Exteriores o de Educación, de lo que fuera, y llegaba con esa humildad en un carrito que nunca se me ha olvidado, un carrito azul con un chofercito que ya le habían puesto un uniforme de guardia porque Balaguer era secretario y se veía a la clara que el chofer no era guardia, el uniforme le quedaba grande, que era Saturnino. Y entonces cualquiera se paraba a hablar con Balaguer en un pasillo y él con esa humildad que lo caracterizó toda la vida. Entonces, cuando vimos que Balaguer iba a ser el candidato a la vicepresidencia, entendimos como un deber de darle un apoyo. Ahí comienza. Doctor Lamato, mire, le voy a pedir excusa porque tenemos tiempo. Le voy a decir que una cosa es estar nacido en una época y otra cosa es participar en el gobierno o en la oposición en las diferentes épocas en que uno vive. Usted comenzó a narrar como un hecho firme de la participación en la famosa campaña Trujillo-Balaguer, que fue cuando Trujillo decidió salir un poquito del escenario internacional y colocar a su hermano y a Balaguer de vicepresidente. Luego renunció Negro y quedó Balaguer. Ahí comienza, pero usted no fue un espectador. Usted estuvo activo, fue alumno de Balaguer en la universidad y ahí arranca posiblemente unos 3 o 4 años de la era, porque eso ocurrió como en el 54, 55. 56. Son 5 años de la era en que usted vivió activo. Después vino el Consejo de Estado, después vino Bosch, después vino Balaguer, el triunvirato, luego vino del triunvirato, vino García Godoy, vino el tema de una intervención americana antes de García Godoy, Balaguer en el 66, 70, 74, 78, pero él va a las elecciones en el 82 y pierde, y va a las elecciones en el 86 y pierde y gana. Entonces 86, 90, 94 viene el problema. Todo eso usted lo vivió. Vivió el Consejo de la Magistratura, la formación de esas nuevas estructuras, modificación constitucional, que no se modificó desde el 66 hasta el 94.
Es decir, toda la era de Balaguer se manejó con la misma constitución. Esa es la vida. Ahora, ¿cómo es posible? Y se lo decía ayer a Fello Suberví, se lo mencioné a Fernando Peña, que aunque no es de la época de ustedes, comenzó en los 70 a hacer política. ¿Cómo es posible que usted haya podido mantenerse vigente y activo? Es decir, fuera de la salud, que hay que darle gracias a Dios que uno ha llegado aquí, en una época en que están ocurriendo tantas cosas diferentes y que el mundo y República Dominicana ya no es la misma, y en algunos casos totalmente opuesto. Por ejemplo, nosotros presenciamos la semana pasada una manifestación de haitianos en el Baluarte del Conde. Nosotros tenemos millones de armas en manos de la población civil en República Dominicana. En su capital hay tapones hasta de 2 horas, doctor. Usted va al Hotel Embajador y ve cotorras en un hotel, cotorras que vivían antes en las montañas, viven en las ciudades. Son tonterías, pero marcan una diferencia importante. 10 millones de habitantes, 6 millones de turistas, 3 millones de haitianos, más de 100 vuelos aterrizan y despegan todos los días en República Dominicana. Miles de dólares en remesas que entran al país. 2 millones de dominicanos ya viven fuera del país en diferentes naciones. Teníamos una universidad, ahora tenemos docenas de universidades. Hay 2 millones de vehículos circulando en el territorio nacional. Todos los dominicanos tienen un teléfono y celular. Y en comunicaciones, radio, televisión, teléfono, internet, prensa escrita, 10 diarios, doctor. En fin. Son tantas las trabajos que tienen los haitianos ya cautivos aquí, como es no solamente el corte de la caña, sino tienen la construcción, tienen la agricultura y tienen la venta de cosas que ya solamente lo hacen ellos. Cuando usted ve su país en esa situación, ¿cómo puede un hombre coger su cabeza y retrotraerla de los años 55 al 2017, 54, 55, 60 años, y entender todo ese proceso? Mira, es una cuestión de focalización de principios, de oportunidades y de aspiraciones. Yo creo que nuestro pueblo está preparado para iniciar una lucha por su desarrollo realmente. Lo que hace falta es un liderato político sano que lo entienda. Yo creo que entre todas las cosas que tú has mencionado, lo principal es tener conciencia de que los valores tradicionales de nuestra sociedad se han perdido. Ustedes recordarán, tú, Julito, sobre todo, lo que era nuestra sociedad en la década del 50 y del 60. Había valores. Una cosa tan sencilla como que se expresaba diciendo, tu hermano es tu vecino más cercano. Yo recuerdo en mi pueblo de La Vega que los vecinos éramos familia todos. Bueno, ya no se manda el plato al lado. Ya no, nada de eso. Que yo me encaramaba en una mata de mango en cualquier patio y la dueña de la casa, mi hijo, cuidado si te cae. Ahora no, ahora le quieren caer a pedrar al muchacho para tumbarlo porque está robando su mango. Entonces yo pienso que deberíamos lograr un gran acuerdo nacional para iniciar un proceso de recuperación de los valores perdidos
Y en ese proceso debía participar todas lo que Balaguer llamaba las fuerzas vivas de la nación. Comenzando por las iglesias, todas, los partidos políticos, los gremios profesionales, los sindicatos, todas las fuerzas vivas, con un programa a 15 o 20 años, porque eso lo hemos perdido en 15 o 20 años, no se ha perdido de un día para otro. Y la recuperación va a ser mucho más lenta todavía, que tengan participación las universidades, las escuelas, de ver qué es lo que tenemos que hacer para ir recuperando gradualmente esos valores. Y la experiencia de trabajar en conjunto, yo creo que el liderato de eso debía asumirlo el gobierno, que es el que está en mejor condiciones. Sí, doctor, pero en esa silla que está usted, hace quizás 12 horas, 15 horas, se sentó Fernando Peña y nos hizo un recuento de lo mal que está el país en todas sus áreas, que hay monopolio del poder, todo el poder está concentrado en un partido y en 2 personas, que no hay institucionalidad, que hay corrupción, que hay la impunidad es la madre de todo eso, y nos menciona cosas que son verdad todas, pero yo le dije lo siguiente: muy bien todo eso así, pero ese discurso que dijo Fernández anoche, doctor, se podría disparar en cualquier país de América y del mundo. El mismo discurso, los mismos problemas lo tienen. Entonces, es una epidemia, una pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Está bien, pero si logramos ponernos de acuerdo para trabajar en la recuperación de los valores perdidos, valores éticos, valores morales perdidos, pudiéramos utilizar la experiencia para ponernos de acuerdo sobre qué hay que hacer en el país. Mira, yo me pregunto con frecuencia, ahora está de moda que se hable de los recursos naturales y del agua, y se nos hacen presagios realmente mortificantes sobre qué va a pasar, aquí no va a haber agua. Yo me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido o qué estaría ocurriendo ahora si Balaguer en el 66, el mismo día que entró al gobierno, no cierra los aserraderos y le da una vigilancia cerrada a los bosques, de tal manera que el que le cortaba una ramita a un pino iba a la justicia? Y después construyó no sé cuántas represas, 30 represas, 32 represas. 50 años después tenemos agua. Pero ¿qué estamos haciendo para tener agua dentro de 50 años? Entonces, eso sería parte. Primero vamos a trabajar en ver cómo recuperamos los valores, y eso es lo que nos va a permitir ser lo generoso que se debe ser, porque una cosa es sentarte a hablar para buscar acuerdos, y otra cosa es sentarse a hablar para imponer criterios. Yo cuando veo estas discusiones de la ley electoral, que tiene 17 años, y no hay manera... La ley de partidos. Y la ley de partidos, 17 años en el Congreso las dos, y no hay manera, no puedo evitar recordar que en 1992, el director del Instituto de Formación Política de nuestro partido era el doctor Nicolás Almanzar. Y Almanzar le manda un memorandito a Balaguer advirtiéndole de problemas que se podían presentar en el proceso electoral en razón de deficiencias que él entendía que tenía la ley. Balaguer me llama y me dice, mira eso. Yo me llevo el memorando de Nicolás y veo, digo, ¿verdad? Y comienzo a trabajar en un proyecto de ley. Y me digo, pero si vamos a modificar la ley, vamos a ver todos los problemas que se presentan en cada proceso electoral para ver si lo podemos corregir con esta ley nueva. Recuerdo específicamente un tema, y es que en nuestro país, y ese es uno de los legados que no se le reconocen a Juan Bosch, el tema de la protesta por la irregularidad de las elecciones. Ustedes se recordarán, los que son mayorcitos, que en diciembre del 62, Juan Bosch hizo una rueda de prensa el día de las elecciones para declarar que le habían robado las elecciones con un fraude colosal. Y ganó, y cuando contaron los votos en la tarde, resulta que le había ganado con la 2/3 parte de los votos. Y de ahí para adelante no hay proceso electoral que no se haya sacado. Pero no solamente las elecciones nacionales. Busquen lo que está pasando ayer en el Colegio de Abogados, y lo que ha pasado en todas. Es decir, tenemos esa cosa. Y entonces yo recuerdo que incluí en ese proyecto, en ese anteproyecto de ley, una disposición que decía que las impugnaciones tenían que declararse en la mesa electoral
al momento del cierre de la votación en esa mesa. Porque es muy fácil, después que tú sabes que perdiste, ir a protestar. No. ¿Tú crees que en esa mesa hubo irregularidades? Cada partido tiene un delegado que lo diga ahí. Si no lo dice ahí, no es admisible la impugnación. Bueno, la cuestión es que preparo un anteproyecto de ley para modificar la ley electoral, un proyecto de ley bastante amplio. Y ahí me invento la ley que vino a ser la cédula de identidad electoral, que es unificar los dos documentos de identificación que había. Se lo llevo a la ley, digo, mire, vi lo que usted me dio de Almanzar, y aquí hay unos proyectos de ley, le explico más o menos. Y me dice, ¿y tú no crees que eso debíamos buscar la opinión de los partidos de oposición? Yo sí. Nos fuimos Donald Rick Cabral y yo a donde Agripino y estuvimos más de mes y medio trabajando mañana y tarde con el PRD, el PLD y el PRI de 8 a 12 y de 2 a 6. Mes y medio. Y esos proyectos de ley, el de la cédula ellos no lo tocaron, no, lo encontraron bien. Pero el proyecto de ley de modificación electoral, mes y medio discutiéndolo. Y yo siempre he creído, y lo he dicho desde el primer momento, que ese proyecto fue modificado, enriquecido terriblemente con la opinión de los partidos que no eran el Partido Reformista. Y salimos de ahí con un acuerdo, se mandó al Congreso, se aprobó sin problema. Y el Reformista tenía una mayoría amplísima en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero lo que fuimos fue a concertar, no a imponer, que es lo que está pasando ahora, que no hay manera de que se pongan de acuerdo porque cada quien, hasta los que tienen una minoría insignificante, quieren imponer su criterio. El único criterio bueno es el mío. Lo que ustedes opinan, eso no sirve para nada. Y a juicio suyo, los dos puntos principales, fondos y autoridades de los partidos, esos son los dos principales problemas. Mira, yo realmente no estoy al tanto de qué es lo que se discute ahí. Si tú me hablas de los fondos, yo nunca he estado de acuerdo con que el Estado invierta la cantidad de dinero que está invirtiendo en elecciones, en los partidos políticos. ¿Por qué? Esa es una ley que tiene más de 20 años. Y tú me dirás, en esos 20 años los partidos políticos han mejorado o se han enviciado más. Yo lo veo por el mío. En el Reformista todo el mundo trabajaba antes sin estar esperando que le dieran 10 pesos. Ahora tú no puedes llamar a un muchacho y decirle, va para San Juan de la Maguana, otra cosa. Y los viáticos, hay que buscarle el dinero. Los partidos se han envilecido. Nosotros no estamos preparados para que el Estado tenga que sustentar financieramente a los partidos políticos. A mí eso no me gusta. Pero es un criterio mío. Eso no quiere decir que si lo voy a discutir con ustedes, no me pueda poner de acuerdo. Y que ninguna suma es suficiente. ¿Verdad? No es que nada es suficiente. Y tú te pones a ver las cifras que dicen que el Estado malgasta en sustentar los partidos políticos y el progreso que los partidos políticos, pues si tú me dijeras que lo están invirtiendo en formación, sí, en educación para la política, yo tal vez lo entendería, pero dárselo ¿para qué? Para que cada quien haga lo que quiera. Eso es lo que ha envilecido más. Pero hay un indicio de que el partido que llega al poder trata de quedarse, en efecto se queda y produce lo que fue en República Dominicana una era de Trujillo, una era de Balaguer, una corta era del PRD y ahora una era del PLD. Yo le pregunto, doctor, ¿por qué nunca hubo era de la izquierda si siempre tenían muchas organizaciones de izquierda? Bueno, habrían organizaciones de izquierda, pero a la hora de contar los votos, la izquierda nunca tuvo una simpatía mayoritaria. Eran militantes que quizás no se preocuparon en buscar la sustentación de los que iban a votar, sino que su problema principal era oponerse a lo que hacía el que estaba arriba, sin importarle la repercusión que eso podía tener en la vida de abajo. Del votante. Yo creo que si fuera una inversión para formar a los dominicanos, a la mayoría dominicana, políticamente, tú podrías explicártelo. Pero entregarle dinero para lo que estamos viendo, mítines grandísimos, papeles puestos, cartelones en cualquier esquina, pero ven acá, necesitamos eso. Una de las cosas que debemos tratar de lograr, cuando yo hablo de la recuperación de los valores perdidos, es de que las cosas se hagan como deben hacerse. La administración pública. ¿Tú crees que se justifica? Bueno,
En estos días ha habido informes de organismos internacionales diciendo todas las organizaciones públicas, todas las instituciones públicas que están de más. Hay un ministerio de la juventud, un ministerio de la mujer, un ministerio de... Óyeme, y los hombres tenemos derecho a reclamar un ministerio de los hombres. Si hay una de la juventud y a los viejos que nos dejan. Y hasta los pajaritos dirán, bueno, ¿y entonces nosotros qué? Hay muchísimas cosas que deberían no hacerse para poder hacer las cosas que realmente el país necesita. Porque mira, cada vez yo soy abuelo, como algunos de ustedes deben ser también. Y cuando yo despierto a medianoche, y eso me pasa casi todas las noches, y pienso cuál es la sociedad que yo estoy dejando a mis nietos, no vuelvo a dormir, porque la verdad que es preocupante esta descomposición que uno ve todos los días, en todos los aspectos. Desgraciadamente, instituciones públicas que lo único que hacen es gastar, que no hacen nada positivo. Gobiernos que se cuidan de hacer cumplir la ley porque piensan que eso les resta votos. El mejor ejemplo es el del tránsito, que tú mencionabas ahorita. El tránsito. ¿Por qué no hay que poner preso a los choferes ni caerle a palo? Lo que hay que aplicar la ley. ¿Y por qué no se le aplica? Porque pierdo votos. Pero es un juicio falso. Pierdo los votos del chofer que viola la ley. Pero ¿cuántos votos voy a ganar cuando la gente vea que estoy poniendo orden? El gobierno existe para gobernar. Pero nosotros tenemos un concepto diferente que hemos desarrollado en los últimos tiempos, que es que el gobierno es para desgobernar, que cada quien haga lo que le dé la gana, porque esa es la democracia. Esa no es la democracia. La democracia es el cumplimiento de la ley, el respeto a las instituciones que no se respetan. Y cuando hablo de instituciones, hablo no solamente de las instituciones jurídicas, respeto a la ley, a la Constitución, la institución judicial. Tenemos alguna instancia más desacreditada que la que como tenemos la justicia actualmente. Podemos esperar que un país viva tranquilo, en paz, cuando nadie piensa que la justicia puede resolver los conflictos. Óyeme, hay muchas cosas que hacer y por eso yo digo que un gran acuerdo nacional en el que entren los partidos políticos también, obviamente, pero las iglesias, que tienen un gran poder de convocatoria y un gran poder de comunicación. Iglesias, partidos, sindicatos, gremios, universidades. Hay que comprometer las universidades, las escuelas privadas y públicas, para que comencemos a trabajar con un plan que se acuerde entre todos, no que lo imponga nadie. Lo que tenemos que hacer es esto, para ver si en 10 años, en 5 años, en 20 años, en lo que sea, podemos tener una sociedad como la que queremos tener, doctor, no como la que tenemos actualmente. Doctor, quiero volver al tema de los partidos políticos, la financiación, que usted es del criterio de que el Estado no debiera aportar. En absoluto. Y sin embargo, yo quiero hacerle una pregunta. Yo tengo el criterio totalmente diferente. ¿Usted no cree que si el Estado le aporta los recursos a los partidos políticos con una debida fiscalización y se limita o se elimina durante un tiempo la financiación privada, los partidos políticos, los dirigentes, los candidatos electos, no tendrían más compromiso con sus electores que con las corporaciones o empresarios individuales que le forran a billetes cada año o cada proceso electoral? Mira, lo que va a ser difícil es controlar los aportes del sector privado a los partidos políticos. Hemos visto cómo últimamente, y es una cuestión de la que tenemos que lamentar profundamente, existe la apariencia de que los partidos reciben muchos fondos de fuentes de las que no debían recibir aportes. No solamente hablo, es una cuestión internacional, mundial, la cuestión de Odebrecht, que le ha dado recursos a todo el que le ha dado la gana. Pero aquí también, ¿cuántos riferos hay en el Congreso? Entonces, ya no es solamente que están dando aporte económico, sino que detrás del aporte viene el aporte personal mío. Yo te estoy dando tantos millones, pero yo quiero ser candidato. Entonces, yo lo que me pregunto es si estaríamos en condiciones de poder controlar eso. Ojalá que aparecieran los métodos. Yo estaría de acuerdo. Porque si hay una cosa que le está haciendo daño a la política o que le ha hecho daño, es sencillamente los aportes de fuentes de las cuales no deberían los partidos políticos aceptar
ayudas, entre comillas. Ya los partidos políticos están vendiendo la candidatura. Bueno, tú lo has dicho, esa es la realidad, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? Ojalá que encontráramos, cuando hiciéramos este gran acuerdo para la recuperación de valores, a lo mejor aparece mecanismo. Porque yo creo que lo principal es llegar a la conciencia de lo que tienen que tomar decisiones. No solamente son las reglas, sino que el que está en eso sepa que eso no se debe hacer. Porque eso no le conviene al país, no le conviene a su sociedad, no le conviene a él mismo. Y eso es una labor de concientización que no se hace de un día para otro, que eso hay que estar martillando eso. Y mira, desgraciadamente cada quien tiene que recurrir a sus experiencias. Yo no sé cuánto gasta el gobierno actual en tener a su favor los medios de comunicación, pero parece que no es poco. Si se invirtiera parte de ese dinero en fomentar lo que yo estoy diciendo, quizás sería más fácil. El día que yo llegué como secretario de Educación, en mi primera reunión con el staff, digo, vamos a cantar de nuevo en la escuela. Y me dice uno de los subsecretarios, mire secretario, el país no es el país en que usted estudió, ya todo es muy distinto. Digo, bueno, el país habrá cambiado, pero los niños son iguales. Yo tengo un carajito de 5 años que si lo ponen a hacer fila a la entrada de la escuela, a subir la bandera y a cantar, lo hace muerto de la risa. Pero me di cuenta de que el asunto no iba a ser tan fácil como yo creía. Al otro día convoqué a las agencias publicitarias de la capital, que eran 3 o 4. Y después de aclararle que yo lo que le estaba pidiendo era que ellos hicieran un aporte para el país porque educación no tenía dinero. Doctor, yo le voy a interrumpir para decirle algo. Me llama una persona y usted sabe que los afectos no deben perjudicar una buena presentación. Y un crítico me dice, pero dile a Leo Mato, parece que es de la época de nosotros, dile a Leo Mato, que él tuvo oportunidad de hacer todo eso que él está diciendo y no lo hizo en esa época, cuando tenía el poder que en el gobierno de Balaguer y anterior, sobre todo con la justicia que la hizo enterita. Bueno, pero esos son ejemplos. Yo hablé de la ley electoral. También eso de la justicia, en el tema que yo intervine, es otro ejemplo. Mira, a mí me llaman Danilo Medina, felizmente vivo, y Miguel Coco, desgraciadamente, ido a destiempo. Y me piden que el reformista colabore con ellos en la eventualidad de una segunda vuelta. Y Danilo me dice, Danilo, y pienso que son palabras textuales, el PLD cabe en la segunda planta de la Secretaría de Agricultura y sobra espacio. Nosotros le daríamos a ustedes la mitad del gobierno. Bueno, seguimos hablando. Fue en la casa de Chichi Selman, que es testigo, que Chichi estaba ahí. Chichi es amigo tuyo. Estaba ahí, doctor. Yo estaba ahí. Y entonces, cuando yo se lo digo a Balaguer, Balaguer me dice, en caso de que lo hagamos, sería sin compromiso. Oye, la grandeza de ese hombre. Sin compromisos. Y no hables más con ellos de esto hasta que no pase el 16 de mayo, para que nadie pueda pensar que le estamos quitando el apoyo a Jacintico. Balaguer le decía a Jacintico, Jacinto Peinado, que era el candidato nuestro a la presidencia. Pero yo le digo a ellos que está bien, que volvemos a hablar en mayo, a Miguel Coco, que fue a quien llamé, pero que yo quisiera que la primera reunión del Consejo de la Magistratura fuera presidida por Joaquín Balaguer, como una cuestión histórica. Y estuvieron de acuerdo. Pero después comenzaron a polipandear y a sacarme los pies. Y las veces que yo me reuní con Leonel, salí con la impresión de que Leonel quería hacer lo que hizo ahora en el 2010, nombrar a la justicia. Y Balaguer me dice, ¿y no se puede hablar con los otros? Siempre se puede hablar con todo el mundo porque felizmente, porque es mi temperamento. Yo nunca fui enemigo de mis adversarios. A mí me criticaban dentro del Partido Reformista algunos insensatos. Sí. Porque este es amigo del que hablaba del con PRD, todo el mundo. que este es amigo de qué sé yo quién. Pero ese es mi temperamento.
tú y yo, puedes ser liceísta y yo escogidista o viceversa, y yo tengo que ser enemigo tuyo. Sobre todo si estamos en un ambiente de política, que uno tiene que saber cómo piensan los otros, porque nadie puede pretender ser el poseedor exclusivo de la verdad. Y entonces, con Peña y yo tuvimos una amistad entrañable, a pesar de que fuimos adversarios toda la vida. A mí me dijo Manuel Esquea, hace un tiempecito que me encontré con él. Bueno, yo andaba con Andrés Van der Hoor ahí en Ágora, porque Peña me decía, tú tienes muchos amigos en el PRD, Milagro dice que es hermana tuya, Rafa Gamundi te adora, que si yo quién, pero me decía, pero Esquea no quiere saber de ti. Y le digo, oye, Esquea, ven acá, ¿y por qué que tú no quieres saber de mí? No, yo lo que le decía al doctor era que no te tuviera tanta confianza, que tú eres un adversario. Vamos a una pausa y volvemos al doctor Mato. Debió ser ella probablemente. Pero son circunstancias históricas irrepetibles. Probablemente, pero ahora, con la frialdad con que debemos